Bienvenidos todos a esta presentación, donde expondremos como temática el ensayo y cómo elaborar un ensayo. Iniciamos la exposición determinando el concepto de ensayo. Un ensayo es un escrito en prosa que tiene una finalidad expositiva y argumentativa, donde el autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema que previamente se ha elegido. El ensayo se cataloga como un género literario, donde el autor expresa de forma subjetiva un tema, pero usando los argumentos necesarios para defender su punto de vista. Por esta característica toma el nombre de ensayo libre o ensayo literario. A lo largo de la historia, muchos escritores de diferentes culturas y países, tales como filósofos, matemáticos, hombres de ciencia, han usado este género literario para exponer sus ideas, investigaciones, experiencias y resultados de largos años de experimentación, de manera que el lector quede convencido por los argumentos utilizados. Ahora bien, el ensayo posee ciertas características. La primera de ellas es que debe tener una estructura libre. ¿Qué significa esto? Que debe estar escrito en prosa. También debe tener una forma sintáctica, es decir, cumple con ciertas partes y características para poder catalogarlo como ensayo, pero que nosotros hablaremos más adelante sobre ello. También debe tener una extensión que debe ser relativamente breve, es decir, dependiendo de la temática que se va a tratar. Otra característica es que debe tener temáticas variadas. ¿Qué significa esto? Que no tiene un límite de temas que pueden ser expresados mediante un ensayo. Por ejemplo, tenemos ensayos de guerra, salud, psicología, filosofía, literatura, problemas sociales, opiniones, etc. Otra característica que tiene es que debe tener un estilo elegante, cuidadoso, también debe ser didáctico, poético, profundo e incluso puede lindar una parte satírica que linde, ¿verdad? Con la ironía, con el sarcasmo, pero expresado de una forma intelectual. Podemos citar también grandes ensayos de grandes personajes de diferentes culturas que han aportado ideas a través de ensayos. Por ejemplo, el primero que vamos a citar es uno de mis favoritos. Se titula El arte de la guerra. Es un ensayo que data del periodo de la guerra de la antigua China, aproximadamente del siglo V a.C., donde el autor, que es un estratega militar, expuso una obra maestra, una serie de tácticas, un detallado uso de estrategias para ganar cualquier tipo de guerra. Hoy en día las tácticas de guerra son utilizadas vinculadas al comercio y al manejo de empresas y manejo de gobiernos. Otro ejemplo de otro gran ensayo que vamos a citar se titula Tratado sobre la tolerancia, escrito por Voltaire, un historiador y abogado y filósofo. Este ensayo data del año 1762. El tema que expone en este ensayo es sobre el por qué la libertad de ideología, creencias y pensamientos contrarios deben ser respetados para salvaguardar la integridad física social de la humanidad, de forma que se use la tolerancia ante pensamientos diferentes a fin de evitar conflictos y tener la paz en las naciones. Otro de los ensayos que vamos a citar se titula Tres ensayos sobre la teoría sexual. Este ensayo fue escrito por Sigmund Freud, un médico neurólogo, considerado el padre del psicoanálisis o del polémico psicoanálisis. Redactó muchos ensayos donde exponía y argumentaba la eficacia del psicoanálisis y cómo el estudio de la psique o del pensamiento humano tenía una estructura que podría ser decodificada y poder tener acceso al inconsciente de una persona. Por último, mencionaremos otro ensayo famoso titulado La genealogía de la moral. Este ensayo fue escrito por Friedrich Nietzsche. Trata temáticas sobre la cultura y trata de argumentar el concepto que se tiene del bien y el mal como un concepto subjetivo creado por un grupo de personas y que obedece a fines de un grupo de personas mínimo. Estructura y partes de un ensayo. Antes de elaborar un ensayo, debemos tener conocimiento de la estructura y sus partes, de manera que se identifiquen de forma precisa en el escrito. A continuación, veremos cuáles son las partes que debe tener un ensayo. Para iniciar un ensayo, debemos elaborar la introducción. Esta parte debe suponer aproximadamente el 10% de la extensión del ensayo. Y debemos resumir a la perfección el tema que va a tratar el autor.
a lo largo del ensayo. En la introducción se plasmará la línea argumentativa que se va a llevar a cabo en el resto de las partes del ensayo. Por ejemplo, la introducción del ensayo El arte de la guerra, que nos dice: El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, a Maquiavelo, a Mao y muchas más figuras históricas. Este libro de 2500 años de antigüedad es uno de los más importantes textos clásicos chinos, en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. En esta primera parte se realiza una presentación del tema a desarrollar. El autor, además, puede dar ya de antemano su opinión o tesis y que más adelante intentará demostrar. Luego pasamos al desarrollo. Es la parte central del ensayo y por ende la que más extensión debe ocupar, concretamente alrededor de un 80%. En esta parte el autor presentará sus ideas y argumentaciones citando para ello otros autores, revistas o libros de referencias en la temática escogida. Se presentarán las ideas principales y las argumentaciones que posicionan al autor en ese tema. Es importante que todas las explicaciones tengan relación entre sí y queden bien cohesionadas. Y por último, pero no menos importante, tenemos la conclusión. El 10% restante de la extensión del ensayo corresponde a la conclusión. En esta parte, el autor debe resumir las ideas más importantes de todo el texto que ha escrito con anterioridad. Es más, deberá destacar las ideas que le ayudarán a posicionarse. Estudiando desde la definición del ensayo y la importancia que tiene la escritura y redacción del mismo en nuestra vida diaria, podemos darnos cuenta cuán relevante es su elaboración tanto en la literatura, las obras artísticas y expresiones del lenguaje. Para eso debemos tener claro cada una de las partes por su orden lógico de ideas y los pasos a seguir para poder elaborarlo o redactarlo. Después de conocer cada una de las partes que debe poseer un ensayo, les compartiré algunos de los pasos para poder escribirlo. Como primer paso tenemos: piensa en la temática de tu ensayo. Desde el momento que he pensado en escribir un ensayo, yo debo tener mis ideas claras y ordenadas acerca de la estructura que quiero que mi ensayo posea. Para eso es necesario que el tema del cual yo he decidido escribir sea de gran relevancia para el público al que va dirigido, un tema que sea de interés actual y su escritura sea acorde para las edades a presentar, ya que en esa parte debemos ser muy cuidadosos con el mensaje que deseo transmitirle al público al cual voy a presentarlo. En el paso número 2, investiga todo lo que puedas acerca del tema que tratarás. Nosotros sabemos que en Internet encontramos grandes cantidades de información en fuentes variadas, por lo cual debo enfocarme en buscar una fuente confiable y esta fuente me pueda brindar una información verídica y actualizada del tema que yo voy a desarrollar en mi ensayo. Muchas personas piensan que los libros están desfasados, muchas veces, pero realmente nosotros podemos encontrar una información muy importante también dentro de ellos. Para esto también hay bibliotecas, documentos, enlaces, sitios web, no específicamente solo sacar una información de Wikipedia, algo muy común que se hace mayormente en nuestros trabajos. El paso número 3, estudia otros ensayos ya escritos sobre la temática que has elegido, pues en Internet, documentos, libros, encontramos muchos escritos que tienen relación con el tema que queremos desarrollar o tenemos pensado para nuestro ensayo. Al poder leer estos escritos, yo puedo aprender mucho del estilo, la tipología, la estructura, el contenido que éste pueda tener, pero debo evitar la copia y pega de estos ensayos hacia el que yo deseo redactar. Debo tener claro que para obtener un excelente ensayo debo ser 100% original y al leerlo yo pueda reflejar el profesionalismo con el cual lo he elaborado.
y una simple copia de algo que ya estaba escrito, pues pienso que no es algo que pueda glorificar a Dios en una parte y poder dar lo mejor de mí en un ensayo. Dios nos ha dotado pues de gran conocimiento para ser grandes escritores y reflejar ese bello don en cada uno de nuestros ensayos o escritos que queremos desarrollar. Como número 4 tenemos: no abarque demasiados puntos. El ensayo no pretende agotar todas las posibilidades de un tema. Recuerden que un tema tiene varios puntos por cuales ver, así como nosotros cuando damos clases tenemos un contenido y este no solamente es uno, sino que son varios. La idea del ensayo es basarse en uno en concreto y no salirse de ahí, ya que si uno quiere abarcar todos los demás puntos, pues al final no se podrá, ya que es demasiada información y quedaremos carentes de todo esto. Entonces, por ende, hay que lograr que solo enfocarnos en un solo punto. Como quinto punto tenemos: utiliza frases cortas. La idea es utilizar la mayor cantidad de frases cortas posibles, debido a que nosotros necesitamos que el lector entienda, que no se aburra, que la idea salga directamente, la idea concreta, como quien dice, sin darle tantas vueltas a la manzana e ir al grano, debido a que es lo que el lector busca cuando lee un ensayo de alguna obra literaria, cuando lee el ensayo de cualquier libro importante, filósofos, etc. Por último tenemos incluir reflexiones o incluir reflexiones. Por más objetivo que sea un ensayo, es recomendable que después de la conclusión incluyas un párrafo que estimule la reflexión e intente cambiar la perspectiva del lector respecto al tema. ¿Qué es esto? Esto es la idea de emerger o sumergir completamente al lector después de haber leído todo esto, a que él dé su opinión, a que él dé su reflexión de acuerdo a lo que acaba de leer, ya que la idea es esa, la idea es que el lector se sienta dentro de esto, que entienda a la perfección todo esto, por lo menos el punto planteado dentro del ensayo, para que él se dé una idea y saque de ahí sus conclusiones, sus reflexiones, qué puede hacer con la información que le dio a entender, en este caso el autor del libro, que le dio a entender el filósofo, que entiende de ahí en adelante tomando todos estos puntos claves. Así que, dicho esto sería en el caso de reflexiones. Vamos a repasar de una en una hacia atrás todas las que tenemos. Después de reflexiones tenemos frases cortas, no abarcar muchos puntos, estudia otros ensayos y escribe algo sobre el tema, o sea, ya escritos. A la misma vez investigar todo lo que se pueda, recordemos que es bueno investigar, y piensa el tema. Recuerden que si nosotros no pensamos el tema de un ensayo, muy difícilmente podremos elaborar los demás pasos. Estos han sido todos los pasos, así que muchas gracias por llegar hasta el final de nuestra presentación. Pasen un excelente día.